Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Para nosotros hoy es una fecha especial. Bueno, todos estamos en convocatorias de espacios de datos. Sabemos bueno, teníamos deadline para la entrega de los espacios de datos y de las convocatorias el 30 de junio. Nos han dado ahí un poquito de quita, que nos ha dado un poco de respiro. Pero bueno, nosotros teníamos previsto hacer este webinar desde hace tiempo y nos hace especial ilusión poder presentaros cómo vemos nosotros los espacios de datos y cuál es el trabajo que hemos ido realizando a lo largo de este tiempo. Hago un poco las veces casi de presentador, pero lo importante no es lo que voy a contar yo, aunque bueno, espero que algunas de las cosas que os pueda contar resulten interesantes, pero lo fundamental es presentaros una parte mucho más técnica, una parte de demo de los espacios de datos y lo importante es lo que os van a enseñar mis compañeros que están aquí hoy con nosotros. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve. Está mi compañero Mario Palomo, mi compañero Felipe Rodríguez y mi compañero Roberto Olmedo, que les doy la palabra para que se presenten ellos mismos. Así que, bueno, cualquiera de vosotros, chicos, podéis empezar si queréis. Sí, ahí le doy yo. Yo soy Roberto Olmedo y soy arquitecto de datos y ahora arquitecto de espacio de datos. Hola, soy Mario Palomo, arquitecto de software y llevo el grupo de conectores de espacio de datos en Dinámica. Hola, buenos días. Yo soy Felipe Rodríguez y yo soy Senior Software Engineer y el encargado al final de conectar todas las partes de conectores core y que todo esto funcione de los espacios de datos. Bueno, son tres grandes técnicos, han hecho una presentación muy humilde para todo lo que hacen, para todo lo que saben y sobre todo por todo el trabajo bien hecho que han ido realizando a lo largo de estos meses. Antes de comenzar, bueno, voy a hacer una breve introducción de quiénes somos. En Dinámica, nosotros somos una Deep Tech, somos una consultoría de nicho, tenemos más de 14 años de experiencia, tenemos más de 100 clientes y hemos finalizado con éxito más de 120 proyectos. Tenemos clientes en el IBEX 35, lo cual, pues bueno, esto para que os hagáis una idea de cuál es el volumen de trabajo que tenemos y del tipo de proyectos que realizamos. Si nos fijamos un poco en esta flor, en estos pétalos de la derecha, nosotros trabajamos el ciclo integral del dato. Tenemos 4 grandes ejes o 4 grandes pétalos, desde IMLOps hasta Digital Marketing y Data Analytics, pero un poco lo que justifica que estemos en proyectos de espacios de datos fundamentalmente es la parte de Data Engineering y Software Architecture y la parte de Data Governance. Son dos ejes que son muy importantes dentro de Dinámica y que nos dan un expertise muy potente y que justifica que nosotros estemos en proyectos de espacios de datos, como os decía. Lo fundamental es que, bueno, somos especialistas en Data Ecosystem y, como os decía antes, trabajamos todo el ciclo integral 360 del dato. Nosotros formamos parte de Ametic, tenemos la presidencia de inteligencia artificial y de Big Data en Ametic, tenemos la vicepresidencia en Industria 4.0 en Innova IRV, tenemos también, cubrimos de alguna manera, la vicepresidencia de Gaia X en el Hub español y formamos parte de Indesia. Cuando empezamos a trabajar y cuando empezamos hace ya varios años, porque llevamos varios años trabajando con espacios de datos, una de las primeras preguntas que nos surgió fue ¿qué es necesario para que un espacio de datos funcione de verdad? Y esto fue una pregunta que hemos ido resolviendo en todo este tránsito y en toda esta aventura de manera diferente a lo largo de todos estos meses y a lo largo de estos años. Pero hoy podríamos decir, después de un expertise que hemos adquirido, que son 4 fuerzas las que activan un espacio de datos y lo fundamental es que ninguna funciona sin las otras. Si para nosotros los 4 grandes ejes que activan un espacio de datos y que lo hacen realmente potente es la gobernanza, es la interoperabilidad, es la tecnología. Y si nos imaginamos un hilo conductor, un hilo invisible, que es el que hace que todo este traje funcione, realmente para nosotros un eje importantísimo o una fuerza importantísima es el advisory.
Nosotros tenemos una solución que es EARIS, que hemos desarrollado a lo largo de estos meses, como decía, aquí tenéis el Minotauro en el medio. Y EARIS, entre otras muchas cosas, porque es mucho más complejo, intentamos dar solución, y no solo lo hemos intentado, sino que damos solución a estas cuatro grandes fuerzas. Voy a intentar ir desgranando poco a poco cada uno de los ejes. No lo voy a hacer yo solo y, como decía, yo tampoco me quiero entretener demasiado, pero cuando empezamos en los espacios de datos, la primera fuerza que nos encontramos fue la de gobernanza y nos hicimos varias preguntas, ¿no? Lo primero es, ¿quién participa en un espacio de datos? Y nos dimos cuenta que no solo participa en un espacio de datos, sino que además es la autoridad de gobierno. Oye, que es que la gente que está participando en un espacio de datos de alguna manera define también cómo se va a trabajar en un espacio de datos, cuáles son las reglas que tiene un espacio común como es un espacio de datos, ¿no? Esto es el rulebook que todo el mundo, que todos conocemos. Pero además es que los participantes de un espacio de datos nos dimos cuenta que evolucionaban con el tiempo. Formaban parte, como decía, de la autoridad de gobierno, pero además es que necesitaban tomar decisiones. Y no solo necesitaban tomarlas, sino que además luego necesitaban implementar las decisiones. Esto EARIS también trabaja en esta línea. De alguna manera no podemos definirnos solo, quedarnos solo en papel, sino que además tenemos que llevarlo a código, tenemos que trasladarlo a tecnología. Tenemos dos grandes ejes o dos grandes columnas en la gobernanza. Por un lado tenemos los procesos de gobernanza técnica y por otro tenemos los procesos de gobernanza funcional. Voy a empezar por este segundo. Como decía antes, necesitamos ejecutar las decisiones que estábamos tomando antes desde la autoridad de gobierno. Pues desde el onboarding hasta la suspensión de participantes o cuando uno de los participantes necesita salir del espacio de datos. Esto lo tenemos que trasladar a código. Pero además es que necesitamos asegurar que los contratos y las reglas se están cumpliendo de acuerdo a cómo se han quedado definidos. Pero además es que necesitamos algún tipo de warning de, hey, esto no se está cumpliendo, esto no lo estamos haciendo bien. Bueno, necesitamos alertas sobre los incumplimientos. También hacemos gestión del ciclo de vida. Los ciclos de vida, bueno, tenemos desarrollados unos ciclos de vida muy potentes, pues desde el ciclo de vida del rulebook, el ciclo de vida de los participantes, el ciclo de vida de los data products, funcionan en cascada. Pongo un ejemplo muy concreto y es que, pues bueno, ¿qué sucede cuando uno de los participantes se suspende en el espacio de datos o simplemente quiere salir del espacio de datos? ¿Qué sucede con todos los data products que tiene asociados? Bueno, pues estos ciclos de vida nosotros los tenemos desarrollados, son bastante complejos, son árboles de decisión muy complejos que nosotros tenemos. Voy a la parte de los procesos de gobernanza técnica. Tenemos la validación de la self-description, tenemos la validación de la ontología, tenemos la auditoría de contratos. Al final estamos haciendo un seguimiento de quién está accediendo a qué y cómo está accediendo a los data products. Tenemos la validación de las políticas ODRL que al final las estamos enfrentando contra el rulebook que hablaba antes. Si pasamos al eje o a la segunda gran fuerza de los espacios de datos, que es la interoperabilidad pasa fundamentalmente por el Data Space Protocol. Esto lo implementamos con los conectores. No me pienso detener en esto porque nuestro compañero Mario nos lo va a explicar mucho mejor un poco después. Tenemos el Data Catalog, que es al final... Oye, cuando yo accedo a un espacio de datos como participante, como provider o como consumer, como ambos, oye, ¿cómo estoy mostrando mi data product? Y sobre todo es qué tienen los otros participantes del espacio de datos y cómo puedo acceder a esa información, ¿no? Esto también se implementa gracias a los conectores y con la self-description. Por otro lado, tenemos directamente semánticas y ontologías. Al final tenemos que hablar todos el mismo idioma, si no, no nos vamos a entender. Y luego tenemos las políticas ODRL, que al final marcan las reglas del juego. ¿Qué estoy compartiendo? ¿Quién quiero que lo tenga? ¿O a quién doy permisos para poder compartirlo? ¿Cómo lo comparto? Etcétera. Insisto que son las reglas del juego. Me voy a una pata importantísima por nosotros, este gran eje y una de las fuerzas fundamentales para nosotros. Y es que nosotros hacemos un acompañamiento integral desde el principio de los proyectos hasta el final. Al final estamos haciendo una consultoría estratégica y legal. En la fase de discovery me gustaría destacar que hacemos diseños de casos de uso, tenemos todo el diseño de la gobernanza y de los rulebook. Al final tenemos resultado del code, no code. Oye, hacemos un estudio previo, esto
¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Pasamos a la fase de build. Aquí está todo el diseño arquitectónico con la gobernanza, interoperabilidad, que ya he hablado antes. Vamos a ir también a la tecnología, que lo vamos a conectar después en slides posteriores. Y sobre todo, el desarrollo de los casos de uso. Los casos de uso son fundamentales. Sin caso de uso no hay negocio, sin caso de uso no hay espacio de datos. Y no me quiero entretener mucho más en esta diapositiva. Y directamente yo creo que he hablado ya demasiado y lo mejor de todo que podemos hacer es que os mostremos en directo cómo funciona EARIS y un espacio de datos. Así que, pues nada, aquí le doy el testigo a mi compañero Felipe. Muchas gracias, Hugo, por el testigo. Voy a enseñaros, bueno, primero voy a intentar compartir la pantalla entera. Un segundo. Cuando veáis me decís. ¿Veis? Se ve ya, Felipe, sí, estás compartiendo. Gracias. Primero os voy a enseñar un pequeño vídeo, ¿vale? Y luego voy a enseñar un poquito demo, porque en este vídeo no se muestra todo. Un poco lo que nosotros consideramos todo para entrar dentro de un espacio de datos, ¿vale? Si os fijáis, vamos a dividirlo en 3 fases. La parte de onboarding, ¿vale? En el cual un participante hace un proceso, ¿vale? Que lo vais a ver, para poder darse de alta en un espacio de datos con un correo institucional y con unas credenciales de datos fiscales, un CIF y un DIF, etcétera, ¿vale? Y ahí estará también el tema del rulebook. Y con esas credenciales luego podrá identificarse dentro del dashboard, que luego un usuario, un administrador, podrá validar si es correcto todos los datos o no. Y posteriormente podrá entrar al espacio de datos con unas credenciales verificables, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco el vídeo y voy a enseñándolos. Aquí, si os fijáis, ¿vale? En la parte de arriba hay unos 7 pasos, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más rápido para agilizarlo, para que no sea el webinar más pesado y que también el resto de mis compañeros puedan hablar, ¿vale? Y, como veis, se va a pedir un correo institucional, ¿vale? En el cual se mandará un OTP para verificar que no es un correo spam, etcétera, ¿vale? Y luego se meterá, si os fijáis, de aquí a aquí salto por temas de privacidad, en la contraseña para no mostrarla, ¿vale? Se pasa y los datos fiscales igual, se pasaría estos datos, ¿vale? Y saltaríamos al DIF, ¿vale? Luego lo enseño de todas formas. Aquí se puede meter en este momento el DIF, que es un identificador único para vuestro espacio dentro de la soberanía del ecosistema del espacio de datos, que se puede meter ahí en este momento, sino más tarde en el dashboard, ¿vale? Aquí, la última parte, se puede validar y revisar que todo es correcto de que se ha metido. Si en algún momento hay algo más, se puede revisar y ir para atrás. Y aquí es donde se leen los términos en la parte de términos y condiciones y la parte del rulebook, ¿vale? Igualmente hay que dar fe que se firma el contrato de adhesión entre las 2 partes, ¿vale? Y finalmente se crea la solicitud de onboarding, ¿vale? Y finalmente se hace el login con el usuario que se ha introducido anteriormente. Para esta demo se utiliza luego os enseñaré otra parte. Aquí, si os fijáis, está en estado pendiente este participante que hemos creado para la demo, ¿vale? En el cual se ve que todos esos datos concuerdan, ¿vale? La participante no puede todavía crear una credencial verificable hasta que no esté aprobado, ¿vale? Por el administrador. Y en esta otra pantalla ya vemos que se le ha verificado ese usuario. Él puede crear la legal person y con esto ya podría entrar a un espacio de datos. Como veáis, esto voy a enseñaros también esta parte, ¿vale? Que es la web que está hecha, ¿vale? En el cual, para que veáis que es funcional, ¿vale? Podríamos ir haciendo todos estos pasos e ir validando pues todo esto que os hemos enseñado. Para evitar un poquito que se alargue la demo, ¿vale? Voy a enseñaros al menos esta parte. Bueno, este es un usuario que hemos hecho de demo para el webinar. Y esta parte, por ejemplo, no la habéis visto en el vídeo. Aquí entramos como un administrador, ¿vale? Un administrador puede entrar y ver realmente los participantes. Si os fijáis, aquí nos dice el número total, los pendientes y los aprobados que hay. Entonces, si vamos aquí, podemos ver 2, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que queremos ver los detalles de ¿vale? Por algo concreto, ¿vale? Está todo correcto. Aquí vemos que está esto pendiente, pero imaginar que esto nos parece que está todo correcto. Si le damos a confirmar, verificamos que SmartLogic International SRL es correcto, recibirá acceso al sistema.
Si ahora aquí cambia a aprobado, ¿vale? Y si vemos los participantes, ya no hay 2 pendientes, ahora hay 1. Y aquí estaría, ¿vale? Lo mismo también podemos ver el registro de actividad cuando se haya aprobada y todo esto, ¿vale? Como hemos ido hace unos segundos, los hemos aprobado y tenemos un registro tal. Luego por encima tenemos otro superadmin que puede crear también administradores, ¿vale? Pero sin entrar mucho más en detalle, pasaríamos a la parte de, imaginar que con ese usuario, ¿vale? Quiere acceder a una credencial verificable y con su legal perso entra a un espacio de datos, ¿vale? Entraríamos a la parte del data space, ¿vale? En la que aquí cualquier participante con una credencial verificable podría entrar a ver el catálogo, ¿vale? Nada, aquí entraría y aquí no es lo típico como usuario y contraseña, sino que tienes que iniciar sesión con una credencial verificable. Aquí puedes escanear el código con el código QR con la wallet o copiar este código. Nosotros vamos a hacer la demo con Vault ID, ¿vale? En el que tenemos aquí pues una legal person, ¿vale? Y una Data Space Connector, ¿vale? Y es tan sencillo como escanear la esta, ¿vale? La pegamos aquí, ¿vale? Y esto nos va a decir que tenemos una credencial para identificarnos aquí con este login, ¿vale? Y aceptarlo. Una vez que lo hemos aceptado, nos va a redirigir al catálogo. Aquí podríamos verlo, que tenemos aquí para hacer la sesión, y podríamos ver lo que es un dataset del catálogo que tenemos federado. Aquí podríamos inspeccionar algunas cosas o filtrar, ¿no? Los que están activos por algún proveedor en concreto, ¿vale? Eliminar los filtros, etcétera. Podemos también, por ejemplo, filtrar por algo. Por ejemplo, pues creo que los parámetros biológicos y fisioquímicos de esto. Y podríamos más ver en detalle lo que contiene ese dataset. Y ahora aquí paso el testigo a mi compañero Mario, que se explicará mucho más en detalle cómo ver más en detalle este tipo de datasets. Roberto primero, ¿no? Sí, creo que voy yo. Sí, un segundo que estaba muteado. Sí, pues nada, Roberto, dispara con todo el... Vale, yo voy a contar un poco cómo vemos nosotros lo que es el framework de Aris. Particularmente nosotros tenemos una parte que llamamos nodo neutro de gobierno, que internamente lo conocemos como core, en el que tiene 3 ejes. La parte de portal web, que es lo que os ha estado contando mi compañero Felipe, donde está, bueno, por lo que hemos visto, la autenticación, el catálogo federado, el panel de administradores, donde aparece el rulebook y donde se publica también la ontología que tiene que ser común para este espacio de datos. Después tenemos otro eje que es el middleware, que es la parte backend donde se produce el onboarding, la gestión de identidad, tanto la parte de usuario y contraseña como la parte de credenciales verificables. Y tenemos montada una infraestructura de confianza de GaiaX, donde está la parte de TCP, donde están los providers, la parte de TIR, donde están toda la parte de participantes, el Participant Registry, y finalmente el core de este nodo neutro de gobierno, que es un módulo RDF, donde todo lo que pasa en el espacio de datos, tanto en la parte del nodo neutro como en los conectores que participan en ese espacio de datos a nivel funcional, queda registrado en este módulo RDF. Básicamente lo que tiene es una API del catálogo federado, que es de donde se ve el catálogo en la parte web. Tenemos un motor para rulebook, la validación SACL. A ver, que se nos ha ido esto. Ya estamos ahí. Y lo que os comentaba, toda la parte de trazabilidad y auditoría, que los conectores, cada movimiento funcional que se hace un conector termina en el módulo RDF para que pueda ser auditable. Y con esto doy el paso a mi compañero Mario. De acuerdo. Pues yo voy a hablar ya de los conectores. Y vamos a ver. Aquí mostramos los 3 principales módulos del conector EARIS, ¿no? Aunque algunos de los componentes del módulo final, el que llamamos el manager, podrían considerarse módulos en sí mismos. El portal web permite acceder a la administración y configuración del conector para usuarios administradores y al navegador de catálogos para todos los usuarios. En conectores consumer
se ven en el browser catálogos de productos de datos ofertados por otros participantes del espacio de datos y se puede iniciar la adquisición de esos productos de datos. Y en conectores provider, los usuarios son siempre administradores de su conector y, por tanto, ven los catálogos de sus propios productos de datos que quieren ofrecer en el espacio de datos. Y pueden crear nuevos, asignarles ofertas y enlazarlos con destinos. El Dataspace Protocol está en el centro. Es el núcleo de un conector, pues es lo más estandarizado en los espacios de datos en cuanto a comunicación entre conectores. Nosotros hemos hecho una implementación desde cero, siguiendo la última versión del estándar, actualizada a noviembre de 2025, y lo hemos verificado con una batería de test oficial denominada el DSP-TCK, que sirve para asegurar que tenemos una implementación totalmente compatible con el estándar y que, por tanto, se puede comunicar con otros conectores que también cumplan el estándar, aunque no sean conectores EARIS. El DSP tiene 3 subprotocolos, de los que hablaremos luego, y lo mismo de los distintos módulos del manager, que también los comentaremos luego. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí mostramos los flujos de comunicación de distintos conectores. Uy, se ha movido. Y aquí. Voy a poner esto. Vale. Esto es la comunicación entre los conectores y el core. El core es como denominamos internamente al nodo neutro. Las flechas grises muestran todas las comunicaciones máquina a máquina entre conectores, que, como se pueden ver, siempre son entre un conector provider y un consumer. La flecha va de un provider al resto de consumer interesados en sus datos, pero la comunicación realmente es bidireccional entre ambos conectores. Esta comunicación es la que se rige por el Dataspace Protocol. Los puntos naranja, aquí están, representan los eventos que se transfieren entre todos los conectores y el gestor de eventos del core, donde un provider, por ejemplo, informa de que se ha cerrado un acuerdo con otro participante. También se utilizan estos eventos representados con punto naranja para que el core informe a todos sus participantes actuales de la entrada de un nuevo participante al espacio de datos o para informar a un participante recién registrado de la lista de todos los demás conectores que hay disponibles. Las personas dibujadas representan usuarios y administradores que acceden directamente a los portales del conector de la empresa con la que están relacionados o que acceden al portal global del espacio de datos a través del core. De esta forma pueden interaccionar dentro del espacio de datos. No todos tienen por qué ser usuarios humanos. Pueden ser programas, bots, agentes de IA. Y ahora vamos a ver un detalle más de... se me va. Ahora. De los componentes internos de la arquitectura de los conectores EARIS. Tanto un consumer como un provider. Tienen cosas en común, el consumer y el provider, pero en muchos aspectos son bastante diferentes. Como hemos dicho antes, la comunicación entre participantes se realiza siempre como una comunicación entre un conector provider y un consumer. Y en EARIS hemos hecho un esfuerzo para reducir al mínimo las extensiones propietarias y que, por ejemplo, los conectores entre sí utilicen algo estándar como es el Dataspace Protocol, con la idea de facilitar la interoperabilidad con conectores de terceros. Entonces, aquí vemos esta línea que separa la comunicación entre conectores y se hace con el Dataspace Protocol. La gestión interna del conector sí se realiza con unas APIs propias, que denominamos las APIs del manager, es lo que estamos representando aquí, y que permiten crear una interfaz web con la que interaccionan los usuarios y los administradores de los conectores. Luego os enseñaré el estado actual de la interfaz web, aunque es algo que estamos trabajando, seguimos trabajando y últimamente se actualiza bastante a menudo, gracias a que ahora tenemos estabilizadas las APIs del manager en el backend. Entonces se avanza muy rápido en lo que es la parte de interfaz. Dentro del conector, los dos módulos principales, se ha ido otra vez esto, aquí. Los dos módulos principales son el DSP, el Dataspace Protocol, y el Manager, ¿vale? En el DSP tenemos los 3 subprotocolos principales, Catalog, Contract y Transfer, y el Manager es el motor activo o programa principal del conector, el que inicia las comunicaciones a partir de lo que solicitan los usuarios. Pues el Dataspace Protocol son servicios a la escucha, tanto en el provider como en el consumer. Un ejemplo de flujo de comunicación sería el siguiente. Un consumer utiliza la API, aquí vemos un usuario que está interesado, la API del catálogo del manager. Esta API está relacionada con el subprotocolo de Catalog, pero no es el mismo, es algo propio, ¿vale? Con ella solicita un listado de todos los productos de datos disponibles en el espacio de datos, filtrados de diferentes formas. Aquí sí el usuario utiliza esta API
y a su vez el manager es el que se encarga de utilizar el Dataspace Protocol para hacer esta petición no solo a este provider, sino a todos los otros providers del espacio de datos, ¿vale? Para unificar respuestas. Esto provoca una llamada al subprotocolo del DSP, que está a la escucha, se va, a ver, ahora, que está a la escucha en cada conector provider, y el conector provider realiza el filtrado y accede a su gestor de catálogos para devolver los datos. De nuevo, en el consumer, si el usuario está interesado en adquirir un producto de datos, selecciona una oferta. Esto se va, no sé por qué. Bueno. Selecciona una oferta y utilizando la API de negociaciones del manager, ¿vale? Que de nuevo está relacionada con el subprotocolo de negociaciones del DSP, pero no son la misma API. Esta API del manager está más pensada como un backend para crear interfaces de usuarios sobre ella y pensada también para iniciar los procesos de negociación con el resto de conectores y no solo es un servicio pasivo esperando peticiones, ¿vale? Es un proceso activo. Cuando el usuario solicita que quiere iniciar una negociación, es el manager del conector consumer aquí el que se comunica mediante el Dataspace Protocol hacia el conector provider, por aquí, ¿vale? Que tiene la oferta disponible. Aquí, como muchos sabéis, la respuesta del DSP es solo una confirmación, no es un protocolo, una confirmación de que el proceso ha comenzado, porque el subprotocolo de negociaciones del DSP es un protocolo bidireccional, no del tipo petición-respuesta clásico, sino que se hacen peticiones en una dirección del consumer al provider y las respuestas son a su vez peticiones en la otra dirección, ¿vale? Siempre funciona de esta forma. Se hacen peticiones aquí. La respuesta del servidor es solo un ACK, una confirmación, pero luego el DSP informa al manager y el manager hay una máquina de estados y vuelve a hacer otra petición al servicio que hay en el otro extremo. Por eso decimos que es una API REST bidireccional. ¿Qué más? Nosotros, bueno, las respuestas son del provider al consumer y hay una máquina de estados, como digo, que permite avanzar en la negociación. Nosotros tenemos un modo de funcionamiento automático que denominamos autopilot o piloto automático, que avanza en este proceso de la negociación sin tener que intervenir manualmente si no es necesario, de manera que las decisiones están fijadas de antemano, normalmente como las más restrictivas. Por ejemplo, el provider solo acepta que se soliciten las ofertas que se presentaban en el catálogo sin alterar, y ante cualquier contraoferta o regateo se rechaza la negociación. Y lo mismo en el lado del consumer, que no acepta un cambio en las condiciones de la oferta original por parte del provider. En caso de ofertas con pocas restricciones o restricciones que se pueden verificar automáticamente, creemos que el proceso de negociación se facilita y la experiencia de usuario es mejor, menos pesada con este modo. Pero siempre se puede trabajar de manera manual y detenerse en cada estado de la negociación esperando intervención y confirmación humana, haciendo una negociación más compleja. Una vez cerrada la negociación y obtenido un acuerdo firmado por ambas partes con su identificador, el consumer puede iniciar el proceso de transferencia, que es el tercer punto que hay aquí. Lo puede iniciar cuando quiera y usando el mismo mecanismo de comunicación bidireccional entre servicios de ambos conectores. Al final, el acceso al producto de datos se proporciona siempre a través de un proxy, que tiene endpoint creados a medida, lo que hace de escudo de protección del acceso a los datos reales dentro de la infraestructura del proveedor. Y, por otro lado, también facilita el cumplir algunas reglas automáticas, como, por ejemplo, retirar estos endpoints de acceso cuando el contrato caduca. Vale. Ahora voy a compartir pantalla para mostrar esto en vivo. Vamos a ver. No sé si se ve. Sí. Sí. Se ven las terminales. Vale, hay 4 terminales porque lo he dividido de la siguiente manera. En este lado voy a poner un provider y en este lado un consumer, ¿vale? Son 2 conectores. Aquí voy a arrancar los servicios del Dataspace Protocol y aquí voy a arrancar los servicios del manager, ¿vale? Todos estos son del mismo provider. Entonces, ellos se comunican entre sí, estos 2 servicios se comunican a través de una cola interna, pero pertenecen al mismo conector, un conector provider. Aquí arranco un consumer, lo que sería el Dataspace Protocol, y aquí arranco la parte de las APIs del manager. De nuevo, se comunican entre ellos porque forman parte del mismo sistema, ¿no? De la misma infraestructura dentro del participante. Las comunicaciones entre conectores se hacen, como hemos dicho, en este lado, ¿no? Entre Dataspace Protocol de un consumer y de un provider. Aquí no hay comunicación porque esto es directamente para usar por las APIs.
y por la interfaz y para llevar todo el proceso, ¿no? Realmente las peticiones que se hacen al Data Space Protocol del consumer las hace aquí el manager del provider aquí, ¿no? Y de aquí a aquí también, ¿de acuerdo? Un poquito para tener una visión. Y luego vamos a ver la interfaz que ofrece a ver si se ve aquí. Vale. Esto sería un conector provider recién instalado en la infraestructura del cliente, ¿vale? Con lo cual está todo limpio, no tiene nada y puedes empezar a ponerle una serie de nombres, ¿no? Por ejemplo, conector provider. Puedes ponerle una descripción, podemos ponerle un logo que tengo por aquí para identificarlo mejor, ¿vale? Definir algunos endpoints de acceso, ¿vale? El propietario y el deep web, que es muy importante, que has tenido que utilizar para darte de alta, ¿no? en el espacio de datos, ¿vale? Con esto guardamos y tenemos ya una configuración básica de datos. Aquí tenemos una utilidad que permite generar el DIT a partir de los datos que hemos introducido del dominio del participante y del servicio principal del conector. Podemos generar un documento DIT y te dice directamente dónde tienes que colocarlo para poder hacer el onboarding que ya ha enseñado mi compañero Felipe. Tienes que haber colocado esto, lo copias, lo pones en un fichero, no deja de ser un JSON, y te dice dónde tienes que colocarlo para facilitar la vida a la empresa que instala un conector EARIS. ¿Vale? Aquí está la clave privada que se ha utilizado, ¿no? Hay otra forma de generar esto es solo una utilidad, una herramienta para facilitar esto. Suponiendo que ya hemos hecho el onboarding y hemos tenido una credencial verificable de un espacio de datos, pues aquí añadimos el espacio de datos, le ponemos un nombre, demo, y lo más importante de todo es la credencial, ¿no? En esa credencial, para que nos la dieran, hemos tenido que tener antes el DID. Vamos a poner aquí, tengo una de provider ya preparada para copiar y pegar aquí. Y ahora la fase final, como quien dice, para entrar en el espacio de datos sería activar. Aquí es cuando realmente ya nos comunicamos y nos registramos con los servicios del core, de ese espacio de datos, y presentamos nuestra credencial y automáticamente formamos parte del espacio de datos. Aquí, como proveedores, nosotros tendríamos que tener un producto de datos. Aquí no hay nada ahora mismo porque está recién instalado. Y es muy habitual que se haga una ingesta automática de datos en muchas empresas. Se tienen datos en tiempo real todos los días que se pueden ir cargando. Nosotros vamos a simularlo insertando directamente en la base de datos una serie de datos de prueba, ¿de acuerdo? De manera que ahora, cuando me vuelva aquí están los datos que acabo de insertar, ¿vale? Como digo, esto muchas veces es lo que se llama una receta o un servicio de ingesta de metadatos. En realidad son metadatos porque lo que aquí no están los datos, sino de qué van esos datos, ¿no? Aquí podemos ojear las cosas que se pueden ver, todo sobre esos datos, ¿no? Las ofertas es lo más interesante. Hemos puesto una oferta muy sencilla, que simplemente la única restricción es que se puede usar hasta 2034. Pero aquí admite ODRL como lenguaje de política de oferta, mucho más complicado, ¿no? Y aquí pues tenemos información sobre los datos. Ahora nos vamos a ir al lado del consumer, ¿vale? Vale. El consumer es otro conector, en este sentido es consumidor. Ya he puesto los datos rellenos para no tener que ponerlos, ¿vale? De nuevo, pero igualmente hay que añadirse al espacio de datos, ¿vale? Este nombre en realidad es interno, puedo poner el nombre que yo quiera. Aquí lo que importa, como siempre, es la credencial verificable. Aquí tengo otra credencial, que es la que nos dieron como consumer, como empresa, y activamos. Ya pertenecemos al espacio de datos. Por tanto, cuando vamos a productos de datos, la gran diferencia es que aquí ahora lo que estamos viendo, aunque se parezca lo mismo, estos son datos, se ha preguntado a través de, se puede ver aquí, las peticiones, ¿vale? Se ha preguntado al otro extremo, en este caso al provider que está aquí, le ha llegado, esta es la API que se ha utilizado en el manager y esta es la petición al catálogo request del Data Space Protocol, en el que se le ha pedido que dame todos los... Si hubiera más provider, pues se hubiera preguntado secuencialmente a todos, ¿no? Para tener todas las... Aquí se puede hacer filtrado, se puede hacer todo. Entramos dentro de un... Y aquí la diferencia, al ver los detalles, es que podemos comprar dataset para cada política, porque podría haber más de una política, ¿no? Podríamos querer vender un producto en euros como una oferta y venderlo también en Bitcoin como otra oferta, y entonces habría varias formas de acceder, de comprarlos.
pero en este caso hay una y él lo que puede hacer es el consumer es iniciar esta compra, ¿no? Esta adquisición del producto de datos. Como nosotros he comentado antes, tenemos el modo autopilot. Al iniciar este contract negotiation, vamos pasando por los estados de manera que como solo hay, la única restricción que hay es de fecha y se puede verificar automáticamente, pues se hace todo automáticamente. Yo he introducido unos retardos para que se vea de 5 segundos entre estado y estado para que se vea de un poquito más visual cómo se pasa de un estado a otro, ¿no? Entonces iniciamos la compra, pone el solicitado, pero en realidad esto pasaría todo rápido porque aquí automáticamente vemos cómo están haciéndose las peticiones, ¿vale? Acordado, verificado. Y el paso final, de finalizado, de la máquina de estados. Es lo que digo que ¿vale? El confeti y todo correctamente. Aquí podemos ver cómo se ha realizado todas las comunicaciones entre Data Space Protocol y con el manager. Queremos hacer en un futuro un workshop en el que demos más detalles de cómo funciona todo esto por dentro, ¿no? A la parte más técnica. Ahora viene el proceso de transferencia, que es otro proceso también que tiene sus estados y también, en este caso, no hay restricciones no he puesto retardos, así que automáticamente en cuanto le doy te dice ya proceso de transferencia finalizado con éxito, ¿vale? Bueno, la funcionalidad de descarga está desactivada en el modo demostración porque no está activado el proxy para poder acceder a los datos. Pero con esto ya digamos que hemos visto de manera rápida, o no tan rápida, todo el proceso, ¿vale? Lo importante es está lanzado todo en local, pero haciendo una prueba realista de todo el proceso. Y ya doy el paso a mi compañero Hugo. ¿Se me escucha de nuevo? Sí, que estaba muteado. Sí. Nada, genial. Muchas gracias, Mario. Voy a pasar por aquí. Bueno, os hemos hecho una demo de cómo funciona EARIS, de cómo funciona un espacio de datos. Lo que hemos conseguido gracias a EARIS y lo que hemos conseguido gracias a Tinémica y, bueno, quiero poner en valor todo el trabajo que hay detrás. Son muchos meses trabajando. Tenemos un gran equipo a nivel técnico por detrás. Me vais a permitir el chascarrillo, siempre digo la misma frase, en Tinémica y en espacio de datos. El más tonto hace relojes. Con eso os lo decimos todos. Tenemos un gran equipo técnico, pero fundamentalmente lo que tenemos es un gran equipo de personas. No os podéis imaginar cómo trabajamos juntos, el buen rollo que tenemos, y esto solo se consigue gracias a un buen equipo de personas, como digo. Bueno, gracias a EARIS hemos conseguido reducir la brecha entre la capa operativa y la capa estratégica. Pues si podemos pasar desde el modelo de gobernanza federado, cómo lo trasladamos a una capa más operativa, el rulebook técnico y organizativo, la interoperabilidad técnica y semántica gracias al DSP, pues tenemos la ontología común y un DCAT y al final estamos consiguiendo que pasar del ciclo holístico del dato a los conectores y un nodo neutro de la federación. Esto lo conseguimos gracias a EARIS. Esta diapositiva es muy gráfica de cómo conseguimos reducir tiempos de desarrollo, tiempos en tecnología, con lo cual estamos realmente orgullosos de EARIS y del trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años. Y ya para finalizar, hacemos un breve resumen. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de las 4 grandes fuerzas que activan un espacio de datos y que realmente hacen que funcione un espacio de datos. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de interoperabilidad, hemos hablado de tecnología y hemos hablado de advisory. A lo largo de estos años nos hemos equivocado mucho, hemos cometido muchos errores, pero fundamentalmente hemos aprendido grandes lecciones que nos permiten impulsar los espacios de datos. Y nada, simplemente daros las gracias a todos. Os dejamos aquí nuestros contactos por si queréis tener alguna respuesta o si queréis contactar con nosotros de manera privada. Y ahora, pues si os parece bien, podemos dar salida o podemos comenzar una ronda de preguntas si queréis participar. Elena, perdona, no sé si lo hacemos a través del chat.
Antes nos han preguntado un compañero, espera, voy a tirar para arriba, si vamos a mostrar un caso práctico de cómo se usa. Bueno, creo que hemos mostrado el caso práctico de funcionamiento de los conectores y del transfer y demás. En cuanto a empresas que están usando esta tecnología, sí, o sea, obviamente esta tecnología la están utilizando empresas, único que por temas de confidencialidad y demás no podemos decir cuáles son las empresas, pero os aseguramos que las están usando. No sé si hay alguna pregunta más. Fascinante. Bueno, gracias por el feedback. ¿Cómo funciona? Aquí Víctor Barria nos pregunta, ¿cómo funciona la API de catálogo federado? Esto es por cada tipo de ontología que hay en el espacio de datos. A ver, el API de catálogo federado funciona a través de, nosotros tenemos un Fuseki donde se van registrando todos los data products que nos llegan desde los conectores. Para que puedan entrar en ese Fuseki y se puedan mostrar en la web del espacio de datos, básicamente tienen que pasar por una serie de verificaciones SACL, que lo que revisan primero es que técnicamente el DCAT que nos llega está completo y cumple todas las patas que tiene que cumplir y que cumple la ontología que se ha diseñado para el espacio de datos. Es decir, solo entran data product que tengan la ontología que se ha definido por la autoridad de gobernanza. Yo puedo responder a Carlos Fernández, que hace 3 preguntas. ¿Qué tipo de reglas ODRL están soportadas? Bueno, todas las del Data Space Protocol. Una cosa es lo que esté soportado y otra las que se verifican. Entonces, evidentemente hay reglas que son difíciles de verificar. Si te dicen que una empresa cumple determinado, pues al final hay parte que tiene que hacer una verificación humana. Entonces, se detiene el proceso de negociación para que se pueda hacer esa verificación humana, ¿vale? Automáticas sí tenemos soportadas de tipo, por ejemplo, tiempo, ¿no? Si caduca, pues la regla dice que puedes usarlo hasta tal fecha, pues automáticamente esa sí la tenemos soportada por tiempo. Y la de precio, si hay por precio y tenemos una pasarela de pago, también podemos verificarlo de manera automática. Si no, pues se hace de manera manual. Dice, ¿qué protocolo de transferencia de datos están soportados? Aquí es mucho más fácil soportar porque todo lo que vaya con un endpoint, digamos, una descarga de un fichero, una API o una aplicación, lo soportamos porque nosotros solo tenemos un proxy y lo que hacemos es abrir o cerrar puertos y redirigir a esas APIs, a esos endpoints, ¿no? Entonces, tanto para descargar un fichero como para acceder a una API o como para acceder a una aplicación. Tienes que tener las credenciales, por supuesto, además de ese acceso, pero es más fácil soportar todo ese tipo de protocolo, ¿no? De transferencia. ¿Y qué os aporta contar con vuestro propio conector en vez de usar un conector como EDC? Bueno, pues flexibilidad, ¿vale? Nosotros intentamos ser compatibles con EDC y con Figuare y nos da la flexibilidad de poder introducir en cualquier momento mucho más, ¿no? Lo que queramos, ¿no? Y de momento dejo a los demás responder, ¿no? No sé si hay más preguntas. Iván Navarro nos pregunta, he entendido que habéis creado vuestros propios conectores y gestión dApps, de APS. ¿No habéis utilizado un EDC? ¿Cuáles son las decisiones de diseñar vuestro propio sistema? Sí, es la pregunta igual que la de arriba, ¿no? De por qué. Pues sí, porque vimos que podíamos partiendo de las bases, nos hemos inspirado en las ideas de EDC y de Figuare, que llevan mucho más tiempo que nosotros, pero hemos querido dar una visión más fresca y nueva de un conector. También en esta decisión entró que cuando nosotros empezamos en espacio de datos, EDC no terminaba de funcionar. O sea, era muy teórico y tenía algún fallo, y también EDC lo que no permite es tener roles de usuarios, con lo cual solo podías tener una legal person, que era con lo que funcionaba EDC. Al diseñarlo e implementarlo nosotros, eso nos permitía la gestión de usuarios en la que haya pues, varios miembros de una empresa que tengan diferentes roles de negocio, poder conectarse. Sobre todo fue respondiendo a estas dos cuestiones. También, Roberto, no sé si comentar ventajas que hemos aportado como conector.
que nosotros permitimos trabajar con varios espacios de datos a la vez, un mismo conector. Por eso en la interfaz habéis visto añadir espacio de datos, se puede añadir uno, otro, con lo cual no lo habíamos visto en otros. Supongo que no sé si será fácil o difícil hacerlo con otros, pero a nosotros nos pareció una idea muy interesante. Incluso que la misma infraestructura que gestiona un conector provider también sirva como consumer y tendríamos un conector híbrido a la vez, provider y consumer. Todo eso desde el principio nos pareció que nuestro conector podía soportarlo y lo hemos tenido en cuenta. Y es una ventaja de haberlo hecho el propio, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más por parte de los asistentes. Damos 30 segundos por si alguien está escribiendo en extremis. ¿Habéis añadido funcionalidades que no son las estándares de un conector? He oído roles, he visto catálogo. Iván Navarro amplía la pregunta. A ver, ¿se me oye? Sí. Sí. Vale. Sí, hemos intentado eso, mantener las estándares, aunque el estándar es una cosa muy flexible en este mundillo, ¿no? Lo que se pueda considerar como estándar de un conector. Y sí, tenemos lo que he comentado, la posibilidad de que el conector sea híbrido, o sea, a la vez provider y consumer, reutilizando todo lo que se pueda entre uno y otro. El hecho de que un mismo conector pueda pertenecer a varios espacios de datos y manteniendo la separación entre ellos, pero, por ejemplo, un proveedor que pueda proveer sus datos están en un único sitio, pero los ofrece a uno y a otro espacio de datos distinto, parece fácil, pero tiene sus detalles, ¿no? Porque tienes que mantener parejas de credenciales verificables, tienes que mantener DID, tienes que mantener todo, algunas cosas duplicadas y otras no. Y en ese sentido sí extendemos. Creemos que más que hacerlo incompatible, extendemos lo que ya hay, ¿no? Lo que ya hay como estándar. María, hay otra pregunta que creo que también va directa a tu azotea. Víctor Barria comenta que trabaja en un proyecto de espacios de datos. ¿Cómo tendrían que hacer para que su conector sea, para el nuestro, para que sea compatible con su espacio? Vale. Tendríamos que hacer para que nuestro conector sea compatible con su espacio. Pues, en principio, si usáis el Data Space Protocol, ya estamos trabajando sobre un mínimo porque todas las comunicaciones que hacemos usamos el Data Space Protocol. Como sabéis, el Data Space Protocol tiene algunos puntos demasiado libres. Por ejemplo, cómo se hace el filtrado de catálogos. Ahí deja un campo filter y te deja poner lo que quieras. Entonces, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo e implementar nosotros un adaptador. Todo nuestro diseño está hecho con arquitectura hexagonal, pensando en adaptadores que sean fáciles de integrar, ¿no? Como plugins que podamos cambiar una cosa por otra. Entonces, la idea es para adaptarnos a un espacio de datos nuevo que solo haya que implementar adaptadores, por ejemplo, para el filtrado de catálogo, ¿no? O para algunos detalles. Pero lo que es a nivel de protocolo, creo que el punto más importante ya es la base para poder empezar a ver los datos de los demás, iniciar una negociación y hacer una transferencia, que sería el caso básico. Con que ambos soportemos el Data Space Protocol, creo que ya seríamos compatibles. No sé si ya con eso respondo. Víctor, supongo que ha quedado respondida la pregunta. Dejamos algunos segundos adicionales por si alguien quiere preguntar alguna cosilla más. Carlos Fernando Sánchez, ¿habéis integrado con espacios de datos usando EDC? Contra otro, hacer una prueba integrando con EDC, no. A mí me gustaría probar con el conector que tiene Infiguare, antes que incluso que con EDC, porque EDC, si os fijáis, son componentes para formar un espacio de datos. O sea, que no es un sistema ya montado completo, sino son los componentes para luego montar uno a medida. Entonces, no existe tendría que ser con una implementación de un espacio de datos basada en EDC, no concreta. Pero vamos, estamos abiertos a poder hablar con otros espacios de datos y hablar de interoperabilidad, ¿no? Si puede ser interesante a lo mejor. A mí se me ocurre una pregunta, mientras tanto. Nosotros tenemos los tests del conector, los tests de TCK pasados. Y creo que esto nos da valor añadido, Mario. Pero no sé si esto, o sea, si lo puedes profundizar un poco más. Sí, está relacionado con eso que preguntan qué necesitamos para hablar con vuestro conector. Bueno, sí, por eso digo el Data Space Protocol
nosotros validamos que lo cumplimos por lo menos con los test oficiales, y si otro conector también lo valida, ya sabes, es muy probable, vamos, muy difícil que no podamos hablar entre nosotros. Si podemos hablar con los test, que los test hacen una prueba intensiva de todas las API, de todos los caminos, todos los paths. Así que si lo hacemos con el test, lo podemos hacer con otro conector y podemos completar procesos sin problema. Si es un valor añadido, creo yo. Víctor Barria nos lanza una pregunta adicional. Si en este caso hay algún módulo que le permita ver al admin indicadores de que efectivamente se están intercambiando datos. Este módulo de MLOps y EA, ¿cómo funciona? Creo que lo habéis mencionado al inicio. Sí, hemos dejado pasar muchos módulos. Yo siempre me he centrado en el DSP y en el manager, ¿no? Pero hay otros módulos de monitorización, login, trazabilidad, que no solo son datos que se guardan dentro del conector y que se pueden consultar, sino que los más importantes se envían al core para que quede registrado en caso de una auditoría, ¿no? Algún conflicto entre participantes, que se pueda verificar que se enviaron se firmó, por ejemplo, este acuerdo, se inició esta negociación que nunca terminó, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o que se han intercambiado datos, simplemente, ¿no? Cada vez que se inicia una parte importante de los subprotocolos, como el intercambiar datos, se queda registrado con una firma, se firma y se envía al core de que se ha empezado el intercambio de datos entre estos participantes, para que se pueda auditar, ¿no? Entiendo que es el objetivo. Víctor Simó, y como admin, ¿cómo podría ver esos intercambios o los contratos que están en proceso? Como admin. Solo lo puedes ver como admin. Puedes verlo en la interfaz. Tenemos una tabla en la que se ven todos los intercambios que se han realizado, igual que se pueden ver los productos de datos, se pueden listar porque están almacenados en el conector. No los borramos, ¿no? A lo mejor tendremos una política a futuro de 10 años para borrar, pero en principio no se borra. O sea, todo lo que queda traceado y se puede, en la interfaz incluso, no lo he mostrado, pero hay tablas en las que se listan tanto los contratos como los intercambios de datos. Yo me gustaría añadir, bueno, siempre comento que Roberto Olmedo es el gran father de los espacios de datos. O sea, probablemente es uno de los mayores expertos a nivel nacional de espacios de datos. Y si te pongo en un aprieto, Roberto, luego lo hablamos. Pero bueno, sé que, o sea, se ha trabajado mucho en los espacios de datos y en este proyecto ha habido una gran evolución. ¿Nos contarías en 20, 30 segundos cómo has vivido este proceso y cómo en los niveles, al principio cuando entramos en los espacios de datos, cuando había una gran indefinición, había cosas que estaban sin desarrollar, a cómo estamos hoy? Entonces, si nos puedes dar un poco tu impresión. Pues cuando yo empecé a coger esto de espacio de datos, mi primer dibujo de arquitectura fue una arquitectura centralizada. Después empecé a leer documentación, como creo que todos los que hemos estado aquí nos hemos leído en medio de internet, hasta llegar a entender que los espacios de datos son gobierno y que es una federación. Pero el paso de arquitectura centralizada a arquitectura de federación ha sido doloroso, cuanto menos. Carlos, bueno, gracias, Roberto. Carlos López nos pregunta si todos los portales que hemos presentado serían configurables. Sí, eso lo respondo yo. Sí, Carlos, gracias por la pregunta. Nada, básicamente sí, se podría personalizar todo lo que os hemos enseñado, tanto la parte de onboarding como dashboard, como los espacios de datos, incluso la parte de conectores que ha enseñado Mario. O sea, todo es súper configurable para cada cliente, y entonces se puede personalizar a nivel que se quiera. Y es lo flexible también de que tiene Aris, que es súper personalizable para cada proyecto y cliente. Fenomenal. Creo que hay una pregunta que no hemos respondido, de Víctor Barria, que pregunta si este módulo de MLOps y IA, ¿cómo funciona? Actualmente nosotros no tenemos módulos de MLOps
IA en el espacio de datos. Pero básicamente porque era lo que comentaba Mario antes. Al final el conector lo que está haciendo es la parte de negociación, de trazabilidad, pero después no deja de ser un router. Los módulos de MLOps y de inteligencia artificial o cualquier otra aplicación que se quiera compartir ante un espacio de datos tiene que estar en la infraestructura del participante. Nosotros lo que hacemos es darle acceso a esa infraestructura después de un proceso de gobierno. No sé si eso, Víctor, te responde a la pregunta. Víctor Barria. Damos tregua a Víctor para que responda por el chat. Yo, así por entrar un poco más en profundidad, yo siempre defino que el core, que es donde está toda la parte de módulo de gobernanza y demás, es un pasabolas, no es otra cosa, con todo complejo que es ser un pasabolas, pero no deja de ser un pasabolas. Cualquier aplicación, cualquier dataset, cualquier app, cualquier cosa que se quiera hacer, computación, cualquier cosa tiene que estar en la infraestructura del participante y tiene que ser el quien la disponga. Sí, ha respondido que sí. Víctor ya ha respondido. O sea que... Vale, pues ya me he liado yo más. Bueno, vamos camino de la hora que teníamos prevista para hacer este webinar. Nosotros estamos encantados respondiendo preguntas, es decir, o sea, nos podemos quedar una hora más si es necesario. No sé si habrá alguna persona que quiera añadir. Fenomenal, gracias a vosotros, Víctor. Damos 10-15 segundos por si alguien quiere comentar alguna cosa más. Mientras tanto, si os parece, Mario, Felipe, Roberto, nos podemos ir despidiendo. Si queréis hacer nada, pues muchas gracias por haber participado y nada, nos seguiremos viendo por este mundo de espacio de datos. Muchas gracias a todos, chicos, por venir. Espero que os haya gustado. Gracias y, bueno, si os ponéis en contacto con nosotros para pruebas de interoperabilidad o queréis que os pongamos un conector en vuestra infraestructura, aquí estamos. Nada, por mi parte, dar las gracias a toda la gente que ha asistido a este webinar. Nosotros teníamos mucha ilusión y estábamos muy contentos de poder hacer este trabajo. Antes lo ha mencionado Mario, tenemos previsto hacer un workshop mucho más profundo y un poco más técnico, así que nos pondremos en contacto de nuevo con vosotros. Atentos a las redes de espacios de datos también, de espacios de dinámica, donde iremos publicando novedades. Y bueno, pues creo que nada más. Muchísimas gracias a todos. Esperamos veros pronto.